La noche en que todo comenzó, el aire olía a tierra mojada y leña. No había luces, solo el resplandor lejano de la luna perdida entre las nubes. Había ido al campo para pasar unos días lejos de la ciudad, en la vieja casa de mi tío. Un lugar donde el silencio no es solo ausencia de ruido, es una presencia en sí misma. El pueblo más cercano quedaba a más de 10 kilómetros. No había señal, no había vecinos, solo el viento y el crujido de los árboles. Durante el día, aquel sitio parecía tranquilo, casi acogedor. Pero al caer la noche, todo cambiaba. Las sombras se volvían densas y el bosque que rodeaba la propiedad parecía respirar. Recuerdo que esa noche no podía dormir. Escuchaba un zumbido extraño, como interferencia en un televisor antiguo. Venía de afuera, del campo abierto, detrás de la casa. Pensé que era el viento colándose por las ramas, pero era diferente, más rítmico, más constante, como un pulso eléctrico. Salí con la linterna. El aire estaba quieto. El sonido de mis pasos sobre la hierba se sentía demasiado fuerte, como si algo me escuchara. Caminé hasta la cerca y noté algo raro. El cielo estaba cubierto, pero a lo lejos, entre los árboles, se veía un resplandor blanco, como si alguien estuviera parado con una lámpara. Entonces, los perros del vecino comenzaron a ladrar, no un ladrido común, sino desesperado, agudo, como si vieran algo que no podían entender. Apagué la linterna. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sentí que si yo podía ver, algo más también podía verme. El resplandor seguía ahí, inmóvil ni junto a él. Algo más. Una figura alta, demasiado alta. Por un segundo, creí que eran dos personas, una parada y otra detrás, proyectando su sombra. Pero no era una sola inmóvil en depay, justo al borde del bosque. Mis ojos tardaron en enfocar. No podía distinguir su rostro. De hecho, no había rostro, solo una superficie lisa, pálida, como piel sin rasgos. A mi cuerpo se tensó. Quise moverme, pero las piernas no me respondían. Sentí un hormigueo subiendo desde los pies hasta el pecho, una presión detrás de la cabeza, como si alguien estuviera intentando entrar en mis pensamientos. Y entonces, la interferencia regresó. No en el aire ni en mi mente, una voz, o algo que se parecía a una voz. No hablaba con palabras. Era como un pensamiento ajeno que se colaba entre los míos. No decía mucho, solo una frase que retumbó en lo más profundo de mi cabeza. No mires. Pero ya era tarde. Yo lo estaba mirando, y en el instante en que lo hice, la luz desapareció. La oscuridad se cerró sobre mí como un golpe. No escuché mis propios pasos al correr. No escuché el viento, solo ese zumbido, creciendo, hasta llenar cada rincón de mi mente. Cuando desperté, estaba dentro de la casa, tirado en el suelo frente a la puerta, con la linterna rota y la ropa cubierta de barro. Mi reloj marcaba las 3:03, las 3 de la mañana, y afuera, el campo seguía en silencio absoluto. Lo único que supe en ese momento fue que ya no estaba solo. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado frente a la puerta, con la espalda apoyada en la pared, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Pero no hubo nada, solo el silencio más espeso que había sentido en mi vida. A veces creemos que el silencio es paz, hasta que entendemos que puede ser una advertencia. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros, sin brisa. Salí al porche, temblando. El campo estaba cubierto de una niebla baja, blanca, inmóvil, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El lugar donde había visto aquella figura parecía distinto. La hierba estaba aplastada, como si algo pesado hubiera estado allí. Y en el suelo, junto al alambre de la cerca, encontré marcas finas, profundas, rectas, que se cruzaban entre sí, formando un símbolo que no reconocí. Era un círculo, con una cruz trazada dentro. Toqué la madera de la cerca, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La superficie estaba fría, demasiado fría para una mañana así. Sentí que algo en mí empezaba a quebrarse, una parte de la razón que quería creer que todo aquello era un sueño. Pero
No era un sueño. Pasé todo el día encerrado. Revisé cada habitación, no encontré nada fuera de lugar. Pero la sensación de ser observado no se fue. Cada vez que miraba por la ventana, juraría que veía algo entre los árboles, algo que no se movía, pero que tampoco era parte del paisaje. Esa noche, la electricidad falló. La luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. El reloj se detuvo en la misma hora que la noche anterior, las 3:33, alto M en el mismo zumbido, volvió, sutil al principio, como un insecto atrapado dentro de mis oídos. Luego creció, vibrando en el aire, hasta que la madera del piso comenzó a crujir bajo mis pies. Fui hasta el pasillo. La oscuridad era total. La linterna no encendía. La batería del teléfono, muerta. Y entonces, lo sentí. No lo vi. No todavía, pero supe que estaba allí. Una presencia en alta, silenciosa, ocupando el espacio sin moverse, como si la sombra misma hubiera tomado forma. El aire se volvió espeso, denso, difícil de respirar. Quise gritar, pero no pude. Algo me oprimía el pecho. Una fuerza invisible, fría, paralizante. Alcancé a distinguir una silueta al final del pasillo. No tenía rostro, pero sabía que me miraba. No sé cómo, pero lo sabía. Era como si su atención pesara físicamente sobre mí, como si cada célula de mi cuerpo se diera cuenta al mismo tiempo de que no debía estar viéndolo. Entonces, las paredes comenzaron a vibrar. Los cuadros cayeron, las puertas se abrieron solas, y el zumbido se transformó en un pitido agudo, insoportable, que parecía venir desde dentro de mi cabeza. Caí de rodillas. Cerré los ojos, y, de repente, todo se detuvo en silencio. Abrí los ojos. La figura ya no estaba, pero sobre la pared del pasillo, justo frente a mí, habían aparecido marcas, trazos largos, irregulares, como si unas manos gigantes y delgadas hubieran arañado la pintura. Y en el centro, el mismo símbolo en un círculo, con una cruz. No recuerdo cómo volví a mi habitación, solo que esa noche no dormí. Me quedé observando por la ventana hasta el amanecer, esperando verlo de nuevo, y lo vi, a lo lejos, de pie, inmóvil, entre la neblina, esperando. Desde entonces, entendí que no importa si cierras la puerta o las cortinas, cuando él te encuentra, ya no puedes escapar. Pasaron 3 días, desde aquella noche. No salí más de la casa. No podía. Cada vez que lo intentaba, la niebla parecía cerrarse a mi alrededor, como si el mundo terminara en los límites del terreno. Intenté comunicarme con alguien. El teléfono no tenía señal. Ni siquiera mostraba la hora correcta. Cada reloj marcaba una hora distinta, pero todos coincidían en un detalle. A las agujas se detenían siempre en el número 3. Empecé a escribir lo que veía, lo que escuchaba. Quería convencerme de que estaba perdiendo la razón, pero cuanto más intentaba explicarlo, más real se volvía todo. Las palabras parecían tener vida propia, y a veces, al leer lo que había escrito, notaba frases que yo no recordaba haber puesto. Él ya está dentro. Ané, eso decía una de ellas. No sé cuándo apareció, ni en qué momento comencé a escuchar pasos dentro de la casa. Cuando yo estaba solo, por las noches, el zumbido regresaba, y con él, esa sensación de estar siendo observado desde cada rincón. A veces veía algo moverse por el rabillo del ojo, una sombra larga que desaparecía cuando giraba la cabeza. Otras veces, al mirarme al espejo, juraría que una figura más alta se reflejaba detrás de mí. No dormía, no comía, sentía que algo me estaba drenando poco a poco, como si cada pensamiento, cada recuerdo, se disolviera en ese ruido. Una tarde, decidí huir. Tomé el coche y conduje hacia la carretera, pero el camino, el maldito camino, no terminaba nunca. Los árboles eran los mismos, la misma curva, el mismo poste caído al costado. Y entonces, lo entendí. No estaba avanzando. El bosque se repetía.
Era como un bucle interminable. Una trampa perfecta. Aceleré. Pero mientras lo hacía, algo apareció en medio del camino. No vi su rostro, pero no hacía falta. Era Elan. Alto, inmóvil, como una torre de sombra. Frené de golpe. Encerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. El motor del coche se apagó solo. Intenté encenderlo, pero no respondió. El silencio volvió, y con él, el zumbido. Pero esta vez, el sonido no venía de afuera, venía de mi de dentro de mi cabeza. Era como si algo se hubiera adherido a mi mente, expandiéndose, creciendo. No lo escuchaba con los oídos. Lo sentía vibrar en los huesos, en la sangre. Intenté pensar en otra cosa, cualquier cosa, pero cada pensamiento terminaba deformándose, transformándose en su imagen. Él estaba ahí, en dentro, esperando. Entonces, comencé a recordar cosas que nunca habían ocurrido. Lugares que no conocían, rostros sin nombre, una voz que susurraba desde la oscuridad. No podía distinguir qué era real y qué no. Al final del día, regresé a la casa. No sé cómo, solo recuerdo el atardecer, las sombras alargándose sobre la tierra y una figura en el umbral de la puerta, esperándome. No me atacó, no se movió, solo se quedó ahí, mirándome sin ojos, como si quisiera que comprendiera algo, y lo comprendí. No estaba tratando de entrar en mi casa, ya estaba dentro de mi Han pasado días, creo aunque ya no sé qué significa eso. El reloj volvió a funcionar, pero marca siempre la misma hora. Las 3:33, alto M&E. Veces creo que no ha amanecido desde entonces. Intento mantener las luces encendidas, pero se apagan solas. Y cuando lo hacen, el aire cambia. Se vuelve más denso, más pesado, como si el espacio mismo respirara conmigo. He dejado de salir en la niebla. Sigue ahí, más espesa que nunca. Desde la ventana, veo figuras moverse a lo lejos, pero cuando trato de enfocarlas, desaparecen. Solo queda ese vacío blanco, silencioso, eterno. He empezado a escuchar susurros, no como antes, no dentro de mi mente. Ahora los oigo en la casa, a veces en el techo, otras detrás de las paredes. No son palabras claras, solo murmullos, como si alguien hablara en un idioma que no debería existir. Anoche, mientras intentaba dormir, sentí algo sobre el colchón. Un peso leve al principio, luego más fuerte, hasta hundir el colchón a mi lado. No me atreví a moverme. Podía sentirlo. No respiraba. No tenía temperatura, pero su presencia llenaba el cuarto, como una sombra líquida. Abrí los ojos lentamente. No había nada, pero el aire frente a mí estaba deformado, como si una figura invisible se recortara contra la oscuridad. Me quedé inmóvil. Y entonces, esa vibración, el zumbido cada vez más fuerte. No solo lo oía, lo veía. Las paredes comenzaron a distorsionarse, a ondular, como si la realidad fuera una tela delgada que alguien estiraba desde el otro lado. Vi mi reflejo en el espejo del armario, y no se movía igual que yo. Sonreía. Yo no grité, pero el grito no salió. Fue absorbido por el aire, tragado por el silencio. Corrí fuera de la habitación. Todo estaba distinto. Los pasillos eran más largos, las puertas en lugares donde antes no había nada. La casa había cambiado, o tal vez yo estaba dentro de algo que se hacía pasar por ella. Intenté salir, abrí la puerta principal y no había nada afuera. Ni el campo, ni el cielo. Solo oscuridad, negra, infinita. Respirando, retrocedí. Sentí su presencia detrás de mí, tan cerca que pude sentir como el aire se helaba en mi nuca. No quise mirar, no esta vez, pero aún con los ojos cerrados. Lo vi no sé cómo explicarlo. Lo vi dentro de mi mente, como una silueta que se expande, multiplicándose, llenando cada rincón de mis pensamientos. Y entonces lo escuché de nuevo, esa voz, sin boca,
Ese pensamiento que no pertenece a ningún ser humano. Ya no hay afuera, caí al suelo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Tal vez horas, tal vez días. Cuando desperté, estaba sentado frente a la ventana, con la mirada fija en la niebla. Y al otro lado, el Andepaen, inmóvil en más cerca que nunca. Ahora lo entiendo. No me está cazando. Está esperándome pacientemente, porque ya no tengo a dónde ir. Ni siquiera dentro de mí mismo. No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí, o si alguna vez lo hice desde aquella noche. Todo se confunde. Los días, las horas, los sonidos. A veces escucho la lluvia, pero cuando miro por la ventana, el cielo está despejado. Otras veces escucho pasos en el techo, y al mirar hacia arriba, las tablas parecen respirar. No confío en lo que veo, ni en lo que pienso. Hoy encontré algo escrito en la pared, con mi letra. No recuerdo haberlo hecho. Decían: deja que entre. El mensaje se repite en distintos lugares, en el espejo del baño, en las hojas de mi cuaderno, en el vidrio de la ventana. Cuando se empaña, siempre con la misma frase, como si alguien quisiera convencerme de algo que ya he empezado a aceptar. El reloj sigue detenido en las 3:33. No importa cuántas veces lo reinicie, siempre vuelve a esa hora. He intentado romperlo, lo hice pedazos, pero cuando volví a mirar la mesa, ahí estaba, intacto, marcando la misma hora, como si nada hubiera pasado. Cada noche, el zumbido regresa, más intenso. Ya no lo escucho como un sonido, lo siento en el pecho, vibrando dentro de mí. A veces creo que está intentando hablarme a través de esa frecuencia, como si cada vibración escondiera palabras que mi mente no alcanza a traducir. Anoche, la figura se acercó más que nunca. No lo vi entrar, simplemente apareció en el pasillo, inmóvil, observándome desde la distancia. Y aunque no tiene ojos, puedo sentir su mirada, una mirada fría, interminable, que atraviesa todo lo que soy. No sé cuánto tiempo pasó así. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia sangre moverse por las venas. Entonces, comenzó a moverse en despacio, en sin pasos, como si el espacio se doblara para acercarlo. Yo retrocedí hasta sentir la pared en la espalda. Intenté mirar hacia otro lado, pero no podía. Era como si su presencia pesara demasiado, obligándome a verlo. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor. Las luces parpadearon, y por un instante, todo se apagó. Cuando volvió la claridad, estaba solo. Pero la casa había cambiado otra vez. Las paredes respiraban, el aire se movía, como si tuviera vida. Y el suelo se ondulaba bajo mis pies, como si caminara sobre algo blando, algo que latía. Intenté salir por la ventana, corrí hacia ella, pero afuera ya no había campo, ni árboles, ni niebla. Solo una oscuridad espesa, con una forma vaga que parecía observarme desde el fondo. Un reflejo, o tal vez una sombra. No sé, todo es borroso ahora. Mi cuerpo no responde como antes. A veces siento que mis brazos son más largos, que mis manos no me pertenecen, que mi rostro no tiene forma. Empiezo a entenderlo. No se trata de que él me esté cazando, se trata de que me está transformando. No sé cuánto falta para desaparecer, pero a veces, cuando camino por la casa, lo escucho detrás de mí, respirando despacio. Y en ese momento, siento algo extraño. Pasan, porque ya no sé quién de los dos soy. No sé quién soy ni dónde estoy. A veces creo que sigo en la casa, pero los pasillos ya no tienen forma. Se doblan sobre sí mismos, se repiten, cambian de lugar. Camino durante horas y siempre termino frente a la misma puerta, la que nunca se abre. He intentado mirar por las ventanas, pero lo que hay afuera ya no es el campo. Es algo más, un espacio blanco, sin fondo, sin horizonte. Si lo miro demasiado tiempo, siento que mi mente se estira hacia allí, como si fuera a romperse. El zumbido
nunca se fue. Ahora es constante, como un pulso que acompasa cada pensamiento. Ya no me molesta, se ha vuelto parte de mi DNA. A veces escucho mi nombre, no en voz alta, sino dentro del zumbido, y cuando lo hace, siento una presión en el pecho, una especie de eco que se repite, más y más profundo. He empezado a olvidar cosas. Primero fueron los días, luego los rostros. Ahora me cuesta recordar mi propio nombre. Solo me queda el sonido, el eco. Anoche, o lo que creo que fue anoche, lo vi otra vez. No apareció, no entró, simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado en el centro del cuarto, inmóvil, observándome. Esta vez, no sentí miedo, sentí reconocimiento. Su forma parecía más nítida, más cercana, y por primera vez, entendí que no estaba mirándolo desde fuera. Lo estaba viendo desde adentro. Su silueta era la mía, Anne, o la mía era la suya. No lo sé. A mis pensamientos se mezclan con los suyos. Cuando cierro los ojos, veo lo que él ve, en lugares sin luz, cuerpos quietos, un bosque que no termina nunca, y una sensación constante de hambre, no de comida, de presencia. Creo que el no destruye, asimila, absorbe lo que queda de nosotros, las voces, los recuerdos, los miedos, y luego seguimos existiendo, pero dentro de él. Por eso, cuando pienso en escapar, no puedo, porque no hay un yo que huya, solo queda lo que él permite que quede. A veces siento que mi cuerpo se alarga, que mis brazos pesan más, no lo veo, pero lo siento, como si algo me estirara, como si me rehiciera su imagen. Despacio, paciente. No sé cuánto falta para que termine. Quizá ya terminó. Quizá soy parte de lo que viene cuando el silencio lo cubre todo. Y tal vez eso sea lo que siempre quiso. No destruirnos, sino multiplicarse a través de nosotros. Porque cada vez que alguien pronuncia su nombre, cada vez que alguien lo busca, cada vez que alguien escucha esta historia, él se acerca. Ya no sé cuándo dejé de hablar conmigo mismo, o si alguna vez lo hice. La voz que escucho cuando pienso no suena como antes. Es más profunda, más lenta. A veces dice cosas que yo no entiendo, pero igual las repito. Como un eco en la casa, ya no está. O quizás soy yo el que ya no está en ella. Solo queda una habitación vacía que cambia de forma cada vez que cierro los ojos. Y en el centro, siempre, él no necesito mirarlo. Ya no hay diferencia entre verlo o sentirlo, porque ahora lo siento en cada respiración, en cada pensamiento. No me habla, no hace falta. Sus palabras son las mías, y mis recuerdos ya no me pertenecen. Intenté recordar mi nombre una última vez. Nada, solo silencio. Un silencio que se estira hasta llenar cada rincón de lo que queda de mí. Creo que por eso siempre busca el bosque, la oscuridad, los lugares donde el ruido desaparece, porque ahí puede escucharse a sí mismo, en nosotros. Y nosotros nos convertimos en eso, ecos vacíos repitiendo su presencia. Ahora entiendo. Nunca vino por mí. Yo fui hacia él. Lo llamé sin saberlo. Cada duda, cada miedo, cada historia, contada en voz baja, fue una invitación. Y cuando finalmente lo encontré, descubrí que no hay diferencia entre verlo y ser visto, entre temerlo y pertenecerle. El silencio es absoluto ahora. No hay zumbido, no hay tiempo, no hay yo, solo la calma infinita. Y en ella, una voz, suave, distante, que susurra desde el fondo del vacío. Ya estás en casa. Si aún estás escuchando esto, es porque él también te encontró. Así que antes de que el silencio te reclame, suscríbete. Y acompáñame en la próxima historia. Si te atreves.